Bueno, muchas gracias a todos por venir. Tal como comentaba, les comentó brevemente Adam respecto del proyecto de investigación y de curaduría en el que estuvimos involucrados. Un gran equipo de investigadores, curadores, cineastas, archivistas, etc. Durante varios años tratando de ponernos de acuerdo en qué es el cine experimental latinoamericano y si acaso existe una definición de latinoamericano en la cual todos podríamos coincidir, o si acaso existe una definición del cine experimental en la cual todos podemos tomar como punto de partida común para la investigación. Y afortunadamente, como ya hemos comentado en el panel ayer, nunca llegamos a un acuerdo. Y lo más interesante es que ese desacuerdo, esa tensión entre miradas y esa pluralidad de miradas está reflejada en el libro, que podrán leerlo probablemente a mediados de octubre, y en las películas que van a estar en esta serie. Particularmente esta noche o esta tarde tenemos una de las películas que es centrales en el proyecto, que es la que abre esta noche, que es Ism Ism, de Manuel de Landa, de la cual hacemos honor en el título. Y se trata de un programa es una muestra panorámica de aproximaciones a el modo en que distintos cineastas y artistas fueron integrando tecnologías de cámaras más pequeñas como Super 8 o 16 en su momento para poder intervenir el espacio público. Y esto lo menciono particularmente porque la película Esplendor do Martirio de Sergio Peo, que en realidad va a ser la anteúltima película, menciono ese cambio, es uno de los superochistas brasileros que de algún modo recuperamos con el proyecto, y tuvimos la suerte de poder traducir por primera vez al inglés un manifiesto que escribió sobre el Super 8 como herramienta de lenguaje y el Super 8 como un modo de generar una comunidad y poder intervenir en el espacio público. Entonces esa es otra pieza central como parte de nuestra investigación y del programa de esta noche. También tenemos dos piezas fundamentales de esta noche, porque tenemos con nosotros a Rolando Peña y a Luisa Marisi. Luisa Marisi, que es co-curadora del proyecto e investigadora, que publicó un ensayo sobre el cine experimental en Cuba, y una de las piezas que estamos mostrando hoy, que es Juventud, Rebeldía y Revolución, es creo que la primera vez que se proyecta con subtítulos en inglés. Y creo que es lo mismo con La Cotorra por primera vez, y también tenemos por primera vez una versión digital maravillosa, gracias Michael Friend. Así que me gustaría invitarlos a Luisa Marisi y a Rolando Peña para que vengan a presentar y decir algunas palabras sobre ambas películas. Así que, por favor, bienvenidos. Bueno, buenas noches. El filme que vamos a presentar, que es Juventud, Rebeldía y Revolución, realizado por Enrique Pineda Barnett, uno de los pioneros del cine experimental en Cuba, que a sus más de 80 años continúa trabajando y haciendo experimentación, esta vez ya utilizando los nuevos medios, o sea, la tecnología digital. Este trabajo es un trabajo muy curioso porque es la documentación de un happening que se realizó en el ICAI, en lo que es ahora el Centro Cinematográfico Fresa y Chocolate del ICAI, y que en aquel momento era un espacio múltiple, y Enrique Pineda lo que hace es presentarnos un trabajo conjunto realizado por el grupo de trabajadores del ICAI que él había agrupado en un grupo de teatro de aficionados. O sea, él arma este happening con
el grupo de teatro de aficionados compuesto por oficinistas, recepcionistas, especialistas, directores, futuros directores de cine que aparecen ahí, y además público. En el público hay muchos estudiantes de periodismo, estudiantes de letras, estudiantes de diversas carreras, tanto cubanos como extranjeros, y es un filme que recoge la euforia de un poco del malestar que había en aquellos momentos respecto a determinadas normas de poder, y también todo el movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam pocos meses después del Mayo de París. O sea, esta obra se realiza en el 69 y se reflexiona sobre la actitud de rebeldía que podría tener la juventud o la actitud revolucionaria que podría asumir la juventud. Ustedes lo van a ver porque por suerte está subtitulado, se habla bastante, y es importante que puedan entender esto porque es un diálogo no planificado entre los performers y el público, que a su vez forma parte al final de toda esta marabunta que es el performance y de toda la escenografía que se había montado, muy de la época, con muchos collages, con mucha cosa pop y bueno, iluminación, efectos especiales, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser muy disfrutable. Y no solo es la primera vez que Juventud, Rebeldía y Revolución se pone subtitulada. Yo me atrevería a decir que creo que es la primera vez que Juventud, Rebeldía y Revolución, aparte de los contextos estudiantiles donde la hemos presentado para las clases, yo creo que es la primera vez que se presenta a un público general. Bueno, muchas gracias. Bonsoir. Bonsoir, madame. Muy honrado con la presencia de ustedes, por supuesto. Primero que nada, antes de hablar de la película, que va a ser muy breve, quiero decir que estoy muy contento y muy honrado de estar acá en este festival, extraordinario festival, organizado por un grupo de gente formidable. Como, me van a perdonar, tengo que leer los nombres porque es mucho lío, son corticos, ¿no? Luciano, Jesse, Brenda, Adam, y por Red Cat, Steve Hunker. This is it? Hunker? This is correct? Thank you very much. Y Véronique Renaud. ¿C'est comme ça, Véronique? Ah oui? Ah bon, merci beaucoup. Ça c'est mieux. Quiero decir lo siguiente que es muy importante. O sea, el cine experimental, el cine de vanguardia, por sí, siempre ha sido un cine muy poco justificado, muy poco visto, que se le ha dado realmente muy poco valor. Yo les quiero decir algo muy interesante también, muy importante, y considero que hay que decirlo. No solamente dentro de lo que es el panorama del cine latinoamericano, en el cual yo formo parte y me siento sumamente honrado, sino que además yo llegué a Nueva York a comienzos de los años 60, inmediatamente me integré al movimiento underground, con Steve Brach, con Jonas Meca, con Andy Warhol y con toda esta gente maravillosa, José Rodríguez Soltero, bueno, del cual vamos a pasar una película luego esta noche, que es una película muy controversial, muy emblemática. Fue la primera película que se hizo cuando mataron al Che Guevara en Bolivia. Fue una idea mía, ya les hablaré esta noche de esta película y la importancia que puede tener o que no puede tener. Porque las cosas son así, hay cosas que son importantes, hay cosas que no lo son. Y tampoco hay que ser un poquito más modesto y no creerse que uno es una gran cosa. Uno forma parte de todo un engranaje de gente extraordinaria, como esta gente que está aquí esta noche, a la cual yo, de verdad, con mi negro corazón, estoy con ellos. La cotorra que van a ver ahora, en realidad son dos cotorras, la número 1 y la número 2. La número 1 no estuvo programada y no se pudo pasar, pero yo sé que Luciano la va a pasar muy pronto y va a pasar las dos, porque son dos películas. La cotorra 1 es una película que es como dijo Luisa, es como una especie de happening, de performance.
todo mi cine es performático, yo vengo del performance, yo vengo de la danza, del teatro y del cine comercial, que lo mandé al carajo porque no me interesó para nada. Entonces, La Cotorra número 1 es un diálogo que yo tengo con mi hermano Iván Losher. Iván, I love you, murió hace poco, mi hermano menor, un gran DJ venezolano muy conocido, además un personaje extraordinario. En la Cotorra número 1 nosotros tenemos un diálogo improvisado más o menos de 20 minutos donde hablamos de filosofía, hablamos de política, hablamos de religión, hablamos de sexo, hablamos de todo muy improvisado y se habla mucho, por eso yo lo llamo la cotorra, the parrot. Cotorra para nosotros es la gente que habla a veces mucha tontería, a lot of bullshit. La Cotorra número 2, entonces yo quise hacer una versión contraria, entonces es mi hermano y yo de nuevo, que estamos hablando en el sitio donde están abriendo el primer hueco para hacer el metro de Caracas. Entonces el ruido es infernal y en medio de ese sitio nosotros improvisamos un diálogo donde también hablamos de religión, hablamos de política, hablamos de sexo, hablamos de todo, igual, a los bullshit, pero eso es el asunto, ¿ves? Eso es lo que ustedes van a ver ahora. Yo les doy las gracias a todos los presentes. Les doy las gracias a esta gente maravillosa que está acá y la gente los curadores que han organizado este evento. Y nada, véanla y ya. Cualquier cosa, si quieren preguntar después, yo estoy con mucho gusto dispuesto a conversar con ustedes. Me encantaría, además, y estoy seguro que Luisa también, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, si hay alguna cosa que quieran hablar sobre el trabajo de Rolando o sobre Juventud, Rebeldía, Revolución, aquí estamos dispuestos. Antes de empezar, me parece justo, igual que hizo Rolando, reconocer el esfuerzo enorme de tanto de los curadores, de Jesse y de Luciano, como de todo el equipo de Los Ángeles Film Forum, de Red Cat y de todas las personas que han estado involucradas en este proyecto, y además de los espectadores, de este público tan interesado y este público tan agradecido, que bueno, aplaude cada presentación, participa, pregunta. Realmente nos sentimos muy agradecidos nosotros de que nos hayan invitado a estar acá y poder participar de esta experiencia, que ha sido increíble. Si tienen algo que decir, sí, acá estamos. Cómo no, bueno, wow. Okay. Se perdió el traductor, so I'm going to do a translation. There's no... Yeah? Well, did you understand? Nothing at all? She said Can we repeat it thank you. again? In English? She In said French or thank you. Italian? She said thank you, and here comes the translator. Can we translate it? All right, good. Interpreter. Pardon. Interpreter, okay. Well, I have to say that really, I am very happy. I'm very happy with this great and beautiful orient that we have here with Luisa and the other friend. I forgot the names of everybody. My friend right there from Catalan. They are now having a big fight in Spain. I don't understand why, but that's their problem. It's not my problem. Anthony. Anthony and and I want to mention something briefly. Maria Lucia, Anthony. So many great people, around. I mean, they really work together to make this thing to happen. And I mean, I really see this is a beautiful thing that is happening right now. And with you, I want to tell. First, I want to applaud, Luciano and all the group, really. And I want to applaud the audience because you are really fantastic. If you have any question, please ask. We are ready to answer whatever you want to know. Quería hacer una aclaración.
sobre la película Esplendor do Martirio de Sergio Peo, que ven la que tiene la música de Pink Floyd, ¿sabes? El monumento que están momificando es el monumento de los héroes de los policías. Entonces de ahí tal vez como en Río de Janeiro. Entonces es ahí, de ahí viene la golpiza posterior, ¿no? Y de ahí viene también la performance que hacen enfrente de la Casa del Senado. Todo eso está muy cerca del Senado. Entonces es un dato, creo que agrega, si ven la película, creo que se sostiene en sí misma, creo que ese dato más agrega un poquito más comprensión. Please, if you have any question, do it. In any language, no worry. We're ready. We're prepared, we're like a samurai. Luisa, ¿podrías contar un poco sobre cómo fue la selección o qué fue que llevó a terminar con estas partes películas particularmente? Vale aclarar que yo presenté ahora Juventud, Rebeldía, Revolución porque conozco mucho al autor, su obra y soy cubana, pero la selección de esta muestra es de Luciano y de Jesse. O sea, me parece muy interesante porque de Enrique Pineda Barnett, por ejemplo, en el caso cubano se conoce Cosmorama. Cosmorama es la obra que más gira, Juventud, Rebeldía y Revolución. Pineda la tuvo en un proyecto que también recorrió, o sea, un proyecto de cine contracorriente que recorrió muchos países, me lo aclaró ahí en cuanto me senté, pero no es la obra de Enrique que más ha circulado, en el sentido de que en determinados foros se suele poner más Cosmorama. Me parece muy interesante que ellos hayan puesto justamente los ojos sobre Juventud, Rebeldía, Revolución. En tanto es una obra que cuando se exhibió en Cuba en el contexto del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, cuando se exhibió por primera vez, se redescubrió después de tantísimos años, en el año 2007. Los artistas jóvenes que la vieron, artistas visuales en general, o sea, pintores, performers, artistas de video, cineastas, etcétera, se sorprendieron mucho. Y hubo inclusive una de las artistas que se miró para mí y me dijo, pero qué nivel de locura, no sabía que esto se hizo en la década del 60. O sea, la gente más joven se perdió toda esa etapa. Bueno, nos perdimos, en realidad me incluyo, aunque no sea tan joven, pero no era el momento en que uno estaba todavía metido en este mundo, ¿no? Pero yo creo que justamente uno de los valores de la película, en primer término, es que Enrique Pineda siempre fue un visionario, siempre fue una persona que, aunque estuviese poniendo el dedo sobre alguna cosa importante del contexto, lo hacía siempre con una búsqueda formal, conceptual, en la manera de presentar los trabajos que difería mucho del resto de los realizadores. Inclusive en el caso de este film, que supuestamente fue hecho por el ICAIC, o sea, el ICAIC proporcionó el espacio, las cámaras, el set de edición, etcétera, etcétera, pero nunca el ICAIC presentó esta obra en ningún lugar, no le pareció apropiado, como mismo pasó con Cosmorama. Son obras que se engavetaron y que se redescubrieron 50 años después prácticamente, o 50 no, pero 40 años después sí. Entonces, me parece interesante porque estaba en ese momento ese debate. O sea, ustedes pueden contraponer las opiniones de los cubanos, de los extranjeros, de los mismos performers, o sea, hacia dónde nos conduce aquello realmente. Y me parece muy rico ver eso a la luz de estos años. ¿Alguna otra pregunta? Rolando, una pregunta de la contora. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a documentar este momento de Caracas, en donde están haciendo el metro en ese momento, o simplemente fue una casualidad, digamos, que pasaba por la mente, que pasaba por la mente a ti cuando decidiste hacer esto con los trabajadores? Hubo sido una construcción, pero verdad, el metro de Caracas con esa huella atrás.
Sí, bueno, no, fíjate, no fue una casualidad, o sea, fue una improvisación como todas las cosas que por lo general yo más o menos he hecho durante muchos años. Pero no, fíjate, yo, como dije cuando al comienzo, ¿no? La primera cotorra, es mi hermano y yo en un bello penthouse conversando y tomando champaña igual, un poco esto, pero diciendo las cosas y que se entendieran o que se oyeran claramente lo que nosotros queríamos decir. Cuando le planteo yo a Iván, mi hermano, hacer la segunda cotorra, yo le digo, vamos a hacerlo todo lo contrario, algo que no se entienda nada. Y en eso, yo viví en Nueva York en esa época, pero en ese momento yo estaba en Caracas y la casa de mi familia era muy cerca de Sabana Grande, donde estaban haciendo el metro. A mí me llamó mucho la atención eso de la cosa que era, fue prácticamente la primera estación del metro de Caracas que se hizo. Entonces yo le dije a Iván, vamos a hacerla dentro de ese sitio, con la gente que está trabajando, las máquinas, los aparatos y todo, y ahí vamos a hacer la cotorra número 2. Por eso la hicimos de esa forma. Eso fue exactamente lo que sucedió. Le quiero contar una anécdota muy bonita. Esta película, La Cotorra del 2, la pasé yo en Nueva York en casa de una gran amiga, en medio como de un gran loft. Ella era muy amiga, es muy amiga de Woody Allen. Ella invitó a Woody Allen a ese evento. Y Woody Allen le encantó la película y me compró una copia de la película. Woody Allen tiene una copia de La Cotorra número 2. Creo que es una anécdota bonita, ¿no? En fin, uno nunca sabe lo que hace. Sí, bueno, claro, siempre un poco eso, ¿no? O sea, esa Caracas maravillosa, donde de cierta forma, yo me fui muy joven a Nueva York, yo me fui a los 19 años, y prácticamente me formé y me crié allá de cierta manera, o sea, después de cierta edad que volví y luego me fui a vivir a París. Pero sí, esa Caracas nuestra de esa época era realmente extraordinaria, era una Caracas muy pujante. Yo cada vez que iba de Nueva York a Caracas me entusiasmaba porque me parecía que había un asunto de progreso que era muy evidente, era muy lindo. Ahora el país está destrozado y francamente es un horror, por desgracia. ¿Y cómo sienten los dos desde su distinto punto, como este discurso en estas películas, especialmente en estas dos, ¿cómo lo ven ahora? ¿Cómo ven estas películas en el contexto ahora de los dos países? ¿Tienen alguna opinión por ahí de eso? Mira, yo pienso que es muy complicado porque ya nos vamos a meter en alta política, es más complicado el asunto, ¿no? Yo pienso que cuando, por ejemplo, el director de cine que hizo esta película, cuando la hizo en su momento, fue un documento muy importante de algo que estaba surgiendo, que se veía muy interesante. Yo no quisiera entrar en más detalles porque yo pienso que luego todo eso, como inclusive la película del Che que van a ver esta noche, se transformó en otra cosa, desgraciadamente. O sea, yo creo que fue como una gran ilusión que se creó, que todos creemos mucho en el asunto del hombre nuevo, ¿no? de la posibilidad real de que nosotros podíamos cambiar el mundo. Yo pienso que en el fondo, muchos de nosotros, al menos yo soy un gran romántico, y sigo creyendo en la posibilidad de que el mundo tiene que cambiar, por supuesto, pero yo creo que la manera de cambiar el mundo ya es muy distinta. Ese es mi punto de vista ahora, a la edad que tengo. Cuando tenía 20 años era otra cosa, por supuesto. Uno como que va superando etapas, ¿no? Por fortuna, pienso yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Ustedes seguramente que lo saben mejor que yo. Yo concuerdo con Rolando en el sentido de que fue un momento el momento de las grandes utopías, cuando se hizo esto. Claro. Y el contexto ha cambiado mucho, tanto el contexto de cada uno de los países donde se hizo estas obras, como el contexto internacional. Claro. Entonces a veces, a mí particularmente, no voy a generalizar, pero yo particularmente cuando veo Juventud, Rebeldía, Revolución, me sorprendo a veces de la ingenuidad
de las declaraciones, de los puntos de vista, del pensar, que realmente todo esto que están planteando los jóvenes, que se está planteando también desde la mirada del director, en la voz de los actores y de los que hacen un poco como se dice en el teatro, poner la coña, ¿no? Sí, poner la coña. Entonces, para que los demás desarrollen el discurso, a la vista de estos años a mí me parece un tanto ingenua, utópica, muy absurda, bien. en fin, tantas cosas, pero era el momento y es una obra muy del momento. Sí, señor. Bernice, you said. Oh. Yes, I think it's a question for the curators. I wanted to thank you for waiting here. I'm sorry, I can hear you. Es una pregunta para Congratulations for incorporating the work of Narcisa Hirsch, Oh, sure. who is one of the major voices of experimental cinema in Argentina, has been for several decades, but was recently retrospective on our work in Vienna. My question is, why did you decide to take a film actually which I didn't know, which is a documentation of the performance? And could you give a bit more context about the performance, because I'm not sure I completely got it. Sure. So, yeah, I'm glad that you mentioned. Me alegra que menciones a Narcisa Hirsch, porque es tal vez una de las ausencias hoy. Porque teníamos, de hecho, llegamos a invitarla, queríamos que estuviera para la apertura también, y estuvieran los primeros eventos, pero ya tiene 90 años y decidió que bueno, que no, tal vez no tenía tanta energía como para viajar a Los Ángeles desde Buenos Aires. Está muy activa, viaja entre Buenos Aires y Bariloche bastante, y sigue trabajando y sigue haciendo nuevas películas, y en algún momento vamos a hacer como una retrospectiva completa de Narcisa, así que eso sí va a pasar. Vamos a proyectar taller también en el programa en el Hammer el 30 de noviembre de Radical Woman, que de hecho hace un mes y medio cuando estaba en Buenos Aires, justo charlando con ella me comentó que estaban haciendo una nueva versión de taller, así que están como actualizando taller desde su taller en Buenos Aires. Pero volviendo a la pregunta de por qué estaba sucediendo, bueno, lo que están viendo es algo que sucedió hace casi exactamente 40 años, y era el estreno de la película Blow Up de Antonioni. Entonces lo que hicieron era construir este esqueleto, le metieron palomas vivas adentro y comida en los alrededores, entonces y lo pusieron en el lobby de la salida del teatro. Entonces cuando la gente salía se encontraban con esta pieza comestible, en la que de hecho, bueno, el resto se entiende, creo que es como sucede. Y la cámara creo que también es otra. Bueno, hay dos detalles más de esa película bien importantes, que está la colaboración y la performance de Marie-Louise Alemán, otra gran figura del cine experimental argentino, que de hecho vamos a proyectar la restauración de una de sus obras más importantes gracias a Federico Windhausen y a Marc Toscano. Y el otro personaje realmente importante que estaba ahí detrás de cámara, el que tenía la cámara, era Raimundo Gleiser, que era un cineasta argentino totalmente radical, ¿no? Como que era, uno no sé, tal vez cuando ve algo así de Raimundo Gleiser, que participando de algo así es un poco sorpresivo, ¿no? Si tiene más preguntas, por favor, adelante. Me interesaba mucho una de las líneas que aparece en la trama de la última película, cuando el poeta dice, al final uno puede también parir la nada. Este concepto de parir la nada, y en ese imagen de tanto mejor revolucionario, rebelde, y no me interesaba mucho
contraste, ¿no?, de la primera película, de tantas posibilidades, todos los jóvenes del mundo viniendo a La Habana para celebrar el futuro, y la última película que presenta como una versión más negativa, ¿no?, de esta posibilidad, ¿no?, que la nada es donde estamos embarazados todos. Los jóvenes de Latinoamérica hoy, ¿cómo pueden ver la herencia de esas posibilidades que no tuvieron todos los proyectos que estaban allá ya no se cumplieron, no llegaron casi a nada? Sí, ¿cómo es la iniciativa de los países diferentes? ¿No? Me imagino que México, lo de parir la nada en México en esos años es muy diferente de las posibilidades todavía abiertas en Chile. ¿Cuál es su opinión sobre esa? Antes de que ellos den su opinión, y Jesse, por favor, súmate también, quería decir que, bueno, en particular sobre ese tema, creo que hay un proyecto sobre cine experimental muy importante que no hemos mencionado en estas conversaciones, que fue la curaduría de Federico Windhausen en el tema del año pasado en el Festival de Oberhausen, que era el pueblo y cómo fue representado, cómo cambió la representación del pueblo latinoamericano desde el 60 y 70 hasta la actualidad. Y que ahí es donde se ve ese cambio drástico, me parece, ¿no? Como la idea de algo comunitario a algo fragmentario, individual y personalizado. Pero bueno, los dejo además. Bueno, es una pregunta, es que es muy extensa, la respuesta es muy extensa que yo te podría dar, porque yo pienso que a pesar de que hay muchas coincidencias actualmente en la evolución de las juventudes, ¿no? No solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en España, en Francia, en Italia, yo pienso que los nuevos medios de comunicación, el internet, todas estas cosas, gracias, muy amable, gracias, todas estas cosas han como que han de una forma muy particular homogeneizado de cierta manera el pensamiento. Por supuesto que siempre va a haber gente rebelde que se va a rebelar contra eso y irá un poco más adelante, más allá de este tipo de situación. Pero es una pregunta muy interesante, pero bastante difícil de contestártela en este momento, en este contexto, ¿no? La verdad, a lo mejor Luisa tiene más experiencia que yo y te la va a contestar mejor, espero. Me tiran la pelota para acá y está difícil la pregunta. A ver, no puedo generalizar, o sea, a pesar de mi formación como historiadora, o sea, historiadora en ciencias sociales, no te puedo responder de manera general. Te puedo responder en el contexto cubano, por ejemplo. El contexto cubano en estos momentos es un contexto muy contradictorio, muy lleno de verdad de contradicciones entre grupos de personas que tienen todavía ese espíritu que viste en Juventud, Rebeldía, Revolución, y grupos de personas que tienen un espíritu contrario, y grupos de personas que simplemente están pariendo la nada, que no les interesa nada. Entre los jóvenes te vas a encontrar un grupo enorme de universitarios, estudiantes de bachillerato, que enarbolan banderas y van a la Plaza de la Revolución a celebrar justamente las posibilidades que les ha dado ese proceso de independencia, digamos, de soberanía. Vamos a hablar de soberanía, que es lo que existe realmente en Cuba. Soberanía que te permite elegir el camino que tú quieres, independientemente de si es un camino correcto para la apreciación de unos o de otros, o incorrecto. Pero existe el concepto de soberanía y justamente eso les permite a estos jóvenes manifestarse. Igual, hay muchos jóvenes que no les interesa para nada el devenir histórico del país donde viven. Eso está ocurriendo en Cuba. Eso no ocurría en mi generación. En mi generación es mucho después que esta, pero éramos todavía fervorosos defensores de aquel proyecto social y político que teníamos. Eso ahora no ocurre de la misma manera. Y te digo que ocurre en determinados contextos, como el contexto universitario, estudiantil, personas que vienen de estas generaciones y que siguen teniendo esa fe, pero
se mezcla todo. O sea, Cuba en estos momentos es como un gran puzzle. Es un país donde es muy difícil predecir qué línea de pensamiento se está manejando en sentido general. O sea, hay una línea de pensamiento oficial, pero tú me estás preguntando a nivel de pueblo, a nivel de gente como nosotros. Eso no te lo puedo responder. No tengo una bola de cristal, no te lo puedo responder. Te puedo responder lo que yo veo con mis alumnos, lo que yo veo con los amigos de mis hijos, lo que yo veo con los estudiantes que pasan por mi casa. O sea, lo que yo converso, inclusive con la gente muy joven del lugar donde yo colaboro, que es la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, cuando me pongo a hablarles de momentos en la década del 70 donde ocurrieron determinadas cosas, del devenir dentro de la cultura, y me doy cuenta que están absolutamente en cero con el conocimiento de esas cosas. O sea, es un proceso todo muy complejo. Si quieres, después seguimos conversando fuera y te puedo decir otras cosas, pero no sé. Es complejo, es complejo, es complejo. Bueno. ¿Quedaba una pregunta pendiente? Or do you have a question? Bueno, tenía una pregunta para Luisa en cuanto a la dirección artística del me interesó mucho los collages que se ve de carteles de periódicos, tanto en el Life, de siempre en México. Ajá. Y tanto la música de Brasil, de Estados Unidos, como este sentido de internacionalismo, que saber si se hizo en colaboración con Casa de las Américas, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Cultura, con nosotros, si los que trabajan con nosotros también en recuerdas. Bueno, si nos puede decir un poco más de por qué no se veía apropiado mostrar la película en su momento. Mira, el ICAIC fue una pequeña isla dentro de la isla, pero una pequeña isla muy en sintonía con todo lo que estaba pasando en los movimientos culturales a nivel internacional. Cuba, independientemente de que es una isla, es un país muy cosmopolita. Ahí llega toda la información. Los artistas son gente muy bien informada, y específicamente en ese trabajo, no sé si se fijaron, cuando hablan de diseños, estaban todos los diseñadores que dieron lugar al famoso boom del cartel cubano de cine de los años 60 y 70. O sea, eso es algo bien conocido fuera de Cuba. O sea, no son los carteles de cine cubanos, son los carteles cubanos que se hacían para el cine. Ahí entraron todas las tendencias del arte internacional, el op art, el pop, el informalismo, cualquier cosa. O sea, ahí están participando inclusive diseñadores que han ganado premios Oscar con diseños de carteles de películas actualmente, como es el caso de Renascuí, de Reboiro, de un montón de artistas. Y efectivamente, por parte de Enrique Pineda es un personaje enciclopédico, es un personaje con una cultura tal que es capaz de aglutinar todo eso y soltarlo en un proyecto como este, pero no solo en ese proyecto, en muchos proyectos que Enrique hizo y está haciendo. Pasó eso, que están participando todo el mundo, no tuvieron necesidad. El ICAIC, ya te digo, estaba muy vinculado con el movimiento de la Nueva Trova y Casa de las Américas. Casa de las Américas es quien le da cabida, en primer término, a todos los que después van a formar el movimiento de la Nueva Trova cubana, como Silvio, Pablo Milanés, Noel Nicola, etc. Pero Casa de las Américas y el ICAIC hacen como una especie de maridaje para ayudar a este grupo de gente, y ellos pasan después y crean el grupo de experimentación sonora del ICAIC. O sea, que en cuanto a música, eran personas además que estaban relacionadas con músicos de todo el mundo. Chico Buarque era un habitual en Casa de las Américas y en el ICAIC, y muchos artistas más. O sea, realmente el ICAIC era una ventana al mundo, con la participación y la invitación desde el primer momento de todas las personalidades de la cultura cubana. No solamente iban cineastas. Yo recuerdo, yo muy jovencita, estudiante todavía, de irme a conciertos de Chico Buarque de Holanda, de irme a conciertos de Elis Regina, de irme a conciertos de gente que iban a los festivales de cine en Cuba. La última cosa que me preguntaste que era, que por qué no sé.
Mira, realmente los años 60, con este fervor revolucionario que había, quería mostrar simplemente cosas que fueran más fáciles de decodificar por el gran público. Entonces había cosas que simplemente consideraban que no eran tan factibles como para ponerlas en los cines. La Habana específicamente, no te voy a decir Cuba, Cuba en general, pero La Habana es una ciudad de cinéfilos. El fenómeno del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano yo creo que se da en pocas ciudades del mundo de la manera en que se da en La Habana. La gente toma vacaciones para participar en el festival, sea quien sea la que vende chicharritas en una esquina, la ama de casa, el doctor, el profesional más elevado, el estudiante, todo el mundo se involucra en el festival de cine. Entonces, siempre ha sido muy masivo el consumo del cine y sí, efectivamente, en Cuba se ha cuidado mucho que cuando tú entras sin permiso al espacio de los demás, lo que le presente sea algo que les haga reflexionar y pensar, pero que no confunda demasiado. Te lo digo inclusive por la televisión. Cuando hemos trabajado en la televisión, hemos intentado hacer trabajo de crítica sobre artes visuales desde la televisión, siempre nos han pedido, por favor, claridad, no usar demasiados términos. Y este trabajo que ustedes vieron realmente llama a muchas reflexiones. We have no more time for We can Thank you very much. We have another show. Podemos continuar informalmente conversando en el lobby.